conozcamos los pormenores de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Agustín Lara y sus tangos, erotismo y tragedia. Con la compañía Arte Taller le tenemos todos los detalles de este gran espectáculo que no se pueden perder. En un ratito más, muchos contenidos. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a la información. Efectivamente, porque Emiratos Árabes Unidos dona una colección de libros a México. Vamos a conocerla. La Fundación Khalifa bin Zayed Al Nahyan ha donado 550 colecciones de libros en braille y tinta a nuestro país para la red de bibliotecas. Esto se acordó desde la Feria Internacional del Libro de Sharjah en 2019 a través de Constantin Editores. Tuve el honor de estar allá para presentar mi proyecto precisamente de habilitar bibliotecas en libros en tinta y braille. Estuve allá con el director de la Asociación Internacional de Ciegos y ahí fue cuando le platiqué el proyecto y me dice, wow, dice, ¿en qué te ayudo? El gesto se formalizó esta mañana en la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en presencia de autoridades del Gobierno de México. Estamos tejiendo estas posibilidades de hacer que el mundo se sienta pequeño, porque si en algo se puede unir la humanidad es a través de sus raíces culturales. Todos somos diferentes, todos y todas somos distintos, pero somos iguales en derechos. Y la cultura es un derecho humano que está en nuestra Constitución. Lo que hacemos los países entre nosotros, más la cultura, tiene un efecto espectacular en las relaciones entre los países. Cimienta las bases para que seamos realmente amigos. 550 bibliotecas recibirán su colección en braille y tinta La Pandilla del Conocimiento. Cada una cuenta con 30 volúmenes para las personas invidentes o de visión limitada. Son libros que se expresan cada uno en distintas áreas, desde la salud, las máquinas, el espacio, viajes espaciales, como que el de quiero ser astronauta, que ese es un exitazo entre ellos porque ellos quieren ser astronautas, muchos niños. Se incluyen ilustraciones en ejemplares para que los niños y jóvenes invidentes puedan escuchar las descripciones de sus tutores. Son 16.500 libros los que circularán por la red de bibliotecas y la intención es continuar trabajando para garantizar el acceso a la cultura. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La Orquesta Sinfónica Infantil de México prepara maletas. Esta joven generación de músicos va a demostrar su talento en una gira nacional. Desde los 5 años mi abuelo fue trompetista, entonces a mí me nació el gusto de la trompeta gracias a él y en general pues por mi familia, pues porque todos son músicos, entonces sí, es muy fundamental eso. Mauricio es de San Felipe Tlaltepec, población localizada en la Mixteca poblana. Por la falta de internet, sus clases las tomaba en la plaza pública o en una papelería. A sus 17 años, su empeño lo ha llevado a estudiar en el extranjero y hoy regresa a México para formar parte de la UCIM. Este es el tercer año que estoy acá en la UCIM, en la orquesta. Estoy muy contento. Salí de México hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Estoy estudiando en una escuela llamada Interlochen, que como pueden ver, pues tengo la playera de mi escuela. Interlochen Arts Academy y se encuentra en el estado de Michigan. Y pues bueno, todo esto gracias a un maestro peruano, trompetista, que pues gracias al internet tuve la oportunidad de conocerlo y pues darme a conocer con él. Sí, claro que sí, los sueños se cumplen, esa es mi frase favorita. Más de 400 jóvenes entre los 8 y 17 años de edad audicionaron en esta ocasión para formar parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, de tal manera que 127 jóvenes de 26 estados de la República participarán en la gira nacional de este año. Para todos los sinodales fue muy complicado poder hacer la selección, pero se conformó una dotación de la orquesta realmente importante, con un nivel altísimo en cada una de sus secciones instrumentales.
Eso nos permitió entonces poder programar un repertorio muy ambicioso. En 21 años de la orquesta han pasado más de 1.600 jóvenes. En esta ocasión, 23 músicos provienen de los semilleros creativos. Del total, más de la mitad es la primera vez que fueron seleccionados para la gira que comienza el 1 de agosto en Hidalgo. La segunda parte del programa es un programa pensado en poder programar a compositores mexicanos, compositoras mexicanas, y el programa abre precisamente esta segunda parte con la obra de la maestra Gina Enríquez, con Arrecife. Después hacemos una de las obras que cualquier orquesta sinfónica tiene como reto técnico, que es la Sinfonía India de Carlos Chávez, y que los jóvenes la están tocando verdaderamente de una manera increíble. Después de recorrer 6 estados de la República, la gira de la Orquesta Sinfónica Infantil de México concluirá en el Palacio de Bellas Artes. Informaron desde Querétaro para ustedes Óscar López, Enrique Varela y Alberto Aranda. Vamos a asomarnos a las rejas de Chapultepec. Desde ahí se aprecia el ocaso del Centauro. A 100 años del asesinato del general Francisco Villa, se presentan las memorias de Gustavo Casasola en la muestra de imágenes El Ocaso del Centauro. Se llama El Ocaso del Centauro porque hace énfasis en estos dos momentos que mi abuelo convivió con él y lo retrató. Fíjate que mi abuelo tenía 20 añitos cuando le toca llegar como fotógrafo de prensa y retratarlo durante las pláticas de rendición que llevaba a cabo con el enviado del presidente de la Huerta, que era Eugenio Martínez. Si bien es cierto que se dejaba retratar por varios periodistas y por varios fotógrafos, no todos le caían bien, y mi abuelo le cayó bien, y eso le ganó la confianza para que lo invitara después a visitarlo en la Hacienda Canutillo. Entonces, mi abuelo también toma un reportaje de la Hacienda Canutillo. Aquí se presenta la colección que hizo Gustavo Casasola de mano propia como fotógrafo de prensa y años más tarde como historiador. La muestra incluye piezas inéditas y algunas ya conocidas en publicaciones como Historia Gráfica de la Revolución o en las biografías ilustradas de los caudillos. Es una curaduría que planeamos con mucho cariño desde Casasola, México, tratando de recordar, sí, claro, presentar estos momentos protagonizados por Francisco Villa en la Revolución Mexicana. Lo vemos participando bajo el mando de Victoriano Huerta en el levantamiento orozquista. Después lo vamos a ver en la batalla de Zacatecas y vemos la Convención de Aguascalientes. Además de retratar estos fragmentos en la vida de Francisco Villa, la exposición da cuenta también de los múltiples rostros que participaron en la gesta revolucionaria y hace énfasis también en la presencia de las mujeres en este acontecimiento histórico. Tenemos ahí recalcado y resaltado a una mujer muy importante en la Revolución Mexicana, Dolores Jiménez y Muro. Entonces, bueno, esta es una exposición que cumple con muchos objetivos de nosotros, tanto que es rescatar el legado de Gustavo Casasola Zapata, hablar de su trayectoria, honrar y conmemorar el centenario luctuoso de Francisco Villa y también, ¿por qué no?, hablar de la historia de las mujeres, rescatando a una de ellas muy importante en la lucha armada. El Ocaso del Centauro permanecerá en la Galería Abierta Gandhi de las Rejas del Bosque de Chapultepec hasta el 3 de septiembre. Con imágenes de Javier Contreras y Baldomero Ochoa, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ahora hagamos un viaje a la década de 1990. Vamos a descubrir por qué las mayores batallas de una mujer se libran en su propio cuerpo. Con su novela La educación física, cuarta en su carrera, la escritora española Rosario Villajos obtuvo el Premio Biblioteca Breve 2023. En sus páginas, la autora nos lleva por el recorrido introspectivo que realiza Catalina, una adolescente de 16 años, al pedir un aventón camino a su casa. Ambientada en los años 90, Rosario Villajos reflexiona con su personaje sobre esa educación física que modela nuestra idea y vivencia del cuerpo femenino, aparejado a la educación emocional. La autora nos explica ambos conceptos. No conocíamos nuestro propio cuerpo, no sabíamos, no podíamos nombrar ciertas partes del cuerpo, ¿no? Incluso hoy día, si te fijas, Instagram sigue censurando los pezones femeninos, los masculinos no, pero la educación sigue siendo un poco extraña, ¿no? Hay partes del cuerpo que están prohibidas.
En la educación física, Rosario Villajos explora el cuerpo, el discurso y las concepciones sociales impuestas como medida de control, como restricción de libertad, incluso en el campo laboral. Por eso ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Porque ya te están diciendo palabras como que te aprendas muy bien la palabra resiliencia, ¿no? Para que te aguantes con lo que te ha tocado. No te aguantes, hay que quejarse, claro que sí, ¿no? Pero sí, yo creo que vivimos en un mundo neoliberal y estas son las reglas del juego y tú haces lo que sea por sobrevivir y defenderte, ya sea poniéndote Botox para encajar en el sistema. La autora, sin embargo, calibra la dimensión e impacto de la literatura al abordar estos temas. Te puede servir un poco para reflexionar, pero nada más. Yo no sé si... Yo no considero, por ejemplo, la literatura o el arte algo necesario, ¿no? Yo sí veo necesarias las relaciones personales, porque somos al final animales sociales. Nos gusta socializar, ¿no? A la mayoría, por lo menos. Entonces no sé qué puede aportar la literatura, sino es un momento de reflexión y de abrir el pensamiento, tener un pensamiento crítico. La educación física aparece en el sello Seix Barral. Noticias 22, Víctor Gaspar. Fomentar en el público infantil el gusto por el séptimo arte es importante, ¿no? En este tenor llegó el momento del encuentro cinematográfico que no reconoce límites de edad. Más de 60 títulos provenientes de 27 países ofrecerá el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. El festival es una opción cinematográfica y es una cita que tenemos año con año en el verano para que las niñas y niños de México puedan disfrutar de un cine que no fácilmente llega a México. En esta edición número 28 se proyectarán 6 largometrajes, 4 cortometrajes de ficción, 22 de animación, 3 documentales y 28 realizados por niñas y niños, así como una función especial de la película El Carretón del Desierto, un documental de Jorge Prior. Yo siento que la calidad es muy alta, mucha animación, 22 animaciones de Polonia, de República Checa, de Bélgica, de Ámsterdam, de México. Tenemos 5 largometrajes, 6 largometrajes en competencia que vienen de China, de Noruega, de Alemania y de Montreal. Por primera vez el festival se presentará en 5 nuevos espacios. Además de la Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho de la UNAM y Cinemanía, este año se sumarán los faros Oriente, Cosmos y Aragón, así como el Centro Cultural Rosario Castellanos y el Barco Utopía en Iztapalapa. Lo que me parece que es muy enriquecedor es las sedes que se suman. Y yo creo que algo que es muy atinado y que estamos así súper emocionados y contentos es que el festival se extienda casi completo a San Salvador Atenco. Canal 22 también será sede de este encuentro. Transmitirá una destacada programación de cortometrajes el viernes 11 de agosto a las 15:55 horas y el sábado 12 de agosto a las 12:30 horas. Vamos a tener los 3 canales, Canal 11, Capital 21 y Canal 22, que van a exhibir algunas programaciones, que eso también tiene un gran alcance. Para niños y no tan niños. Este encuentro cinematográfico se llevará a cabo del 8 al 13 de agosto. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Carlos Valencia, informó Óscar Cortés. Antes de la pausa queremos enviar un abrazo fraterno a nuestro amigo y productor Moisés Ortega por el sensible fallecimiento de su hermano Rodolfo Moy. Desde aquí te abrazamos. Un abrazo a toda la familia de parte de Canal 22 con enorme cariño. Vamos a una pausa, ya volvemos. La vida nos pone en diferentes sitios, pero nada nos detiene. Iremos tan cerca o tan lejos como sea necesario para llegar. No importan los obstáculos que haya que enfrentar, eso nos hace más fuertes. Somos un equipo y nada puede detener lo que podemos hacer juntos.
trabajamos con nuestros corazones por una sola causa, tu tranquilidad y la del pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT es la cuarta T, PT es la cuarta T, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. Disfruta de un corto de animación en el que Luis Buñuel Niño cuenta unas historias inventadas. Buñuel y la linterna mágica. 40 aniversario luctuoso de Luis Buñuel. Estreno, miércoles, al terminar, Una mujer sin sombra, Asunción Balaguer. Echemos una mirada a la propuesta arquitectónica de los nuevos primitivistas. Arquine presenta una nueva publicación dedicada al trabajo del estudio de arquitectura Ávalos Sienkiewicz, bajo el título Nuevo Primitivismo. Que fundamentalmente tiene una trayectoria muy consistente, tanto desde la práctica como desde la docencia y también desde la crítica, en el caso de Iñaki Ávalos. Conformaba el despacho de Ávalos Herreros y fueron de algún modo el parteaguas de la arquitectura española en los años 90, sobre todo. La mirada de los nuevos primitivistas busca trabajar sobre un presente continuo y dar una cierta funcionalidad a las edificaciones que se habitan, considerando siempre el entorno natural que les rodea. Uno se imagina que van a ser diagramas y va a ser una cosa de una ingeniería muy compleja, pero en realidad lo que plantea es una arquitectura que regrese a los orígenes de un espacio que puede ventilar de una manera natural, que no se somete a esa tendencia que hubo a finales del siglo pasado de lo que llamaban edificios inteligentes, que eran los edificios más bobos que se habían hecho nunca. Su trabajo se realiza desde dos ejes fundamentales, la cultura material y la termodinámica. Nuevo Primitivismo Ávalos Sienkiewicz reúne más de 30 proyectos del estudio asentado en Madrid, Cambridge y Shanghai. No es una simple enumeración de obras, aquí se muestran dibujos, planos, diagramas e imágenes que además se complementan con una serie de textos como ensayos y entrevistas. Entre los proyectos que se muestran hay obras terminadas y hay proyectos en curso y proyectos hasta de concurso, entendiendo que en todos los casos hay una enseñanza que se puede compartir. Y en ese sentido la idea del proceso es fundamental. Nuevo Primitivismo Ávalos Sienkiewicz ya se puede adquirir en librerías o a través de la página de Arquine. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y sigamos hablando de paisajes urbanos, porque como cada 2 años, el mundo de la arquitectura centra su mirada en la idílica ciudad de Venecia y este año celebra la edición número 18 y se titula El Laboratorio del Futuro, en donde el foco de atención está puesto por primera vez en el continente africano como la fuerza líder del futuro. Para más información, contactamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle desde Berlín. Adelante, Valentina. Muchos saludos desde Berlín. La famosa ciudad de los canales se viste ahora de fiesta, pero para cumplir con la mundialmente famosa Bienal de Arquitectura de Venecia, que estará abierta al público hasta el 26 de noviembre. La curaduría de esta gran exposición está a cargo de la arquitecta y novelista de origen ganés, pero nacida en Escocia, Leslie Lowcow, quien ha ideado el concepto de laboratorio del futuro, colocando a África y su producción arquitectónica como eje central del evento. El objetivo central de la propuesta de esta edición es el planteamiento de ideas y
y estrategias que promuevan un modelo más sostenible para el diseño y arquitectura de cara al futuro. La gran muestra cuenta con 63 pabellones nacionales, 9 eventos colaterales en la ciudad y 89 participantes, de los cuales más de la mitad proceden de África o de la diáspora africana. Además, esta edición está fuertemente marcada por una presencia juvenil de arquitectos, ingenieros, artesanos, artistas visuales. Esto aporta un magnífico caleidoscopio de ideas, según su curadora, ya que permite una exploración más versátil de nuevas posibilidades arquitectónicas para nuevos desafíos planteados en esta época. África propone sus propias estrategias contra el cambio climático, por ejemplo, en la llamada arquitectura de tierra, presente en las maquetas del arquitecto estrella ganés británico David Adjaye en el gran proyecto de una biblioteca presidencial Thabo Mbeki para la ciudad de Johannesburgo, o la Catedral Nacional de Ghana en la capital Accra, hecha con recursos locales, además de aprovecharse la energía solar mediante paneles fotovoltaicos. La arquitecta nigerina Mariam Isofu Kamara presenta las propuestas creativas y reflexivas de su atelier Masomi de Niamey, Níger. Como también el premiado en 2022 con el premio Pritzker, el arquitecto burkinés nacionalizado alemán Diepdedo Francis Kéré. El foco puesto en África se hace visible de inmediato en el uso del color, las telas y el arte artesanal, que subraya la importancia de la habilidad manual y el conocimiento tradicional. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Saludos desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina. Y bueno, en otras partes del mundo, noticias preocupantes: arde el templo de Buda más grande del planeta. El templo de Gran Buda en la provincia de Gansu, en China, se incendió resultando gravemente dañado. Se trata del templo en el que se encuentra una estatua de Buda realizada en 1998 como réplica de la original, la cual fue construida alrededor del año 425 y fue destruida durante la Revolución Cultural. A través de videos que circulan en redes sociales, se puede observar entre las llamas a la estatua, así como la vegetación y la infraestructura que rodea el lugar. Luego de unos minutos, bomberos lograron apagar el fuego y autoridades locales informaron que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Además, el Gran Buda no presentó ninguna afectación a pesar del siniestro. Noticias 22, Alfonso Popoca. Estos paisajes tentativos nos llevan a replantear tanto los conceptos de la realidad como del mundo digital. Octavio Paz invitaba a ver el mundo de manera poética. En esto, ver aquello. Esta frase fue uno de los motivos que llevó al escritor y fotógrafo Juan Rafael Coronel a realizar una serie de imágenes en las que retrató los efímeros componentes del proceso de construcción, como los montículos de arena y cemento, para transformarlos con su lente en míticas montañas. Estoy jugando con la escala. Aquí son cerros de arenas los que utilizan los albañiles, los que se ponen prácticamente en todas las obras en México, fuera de la obra, para ir haciendo la mezcla, y las estoy llevando, todas estas imágenes, a los sentidos de las grandes montañas del mundo. Estas fotografías integran el libro Mentiras, Paisajes Tentativos, que fue resultado de la exposición homónima presentada por el artista en Patricia Conde Galería. Juan Coronel utiliza la técnica de la plata sobre gelatina para lograr imágenes contrastadas que muestran al espectador tonos oscuros y misteriosos y que mantienen una estética antigua. Es su interpretación de la realidad, su ojo que utiliza como huella digital para alcanzar la teatralidad que desea en su trabajo. Me interesan mucho todas las exploraciones, especialmente sobre el barroco, el tenebrismo. Soy un ferviente admirador del Caravaggio, entonces todo este sentido me lleva a usar la plata sobre gelatina contrastada, porque me da precisamente estos tonos muy cálidos. Con este libro, que hace un homenaje a las montañas sagradas de México y el mundo, el autor invita a generar nuevas maneras de pensar en lo visto y a reflexionar en la falsedad que pueden presentar las plataformas digitales actuales como Instagram. Nosotros nos estamos adecuando, vistiendo, persiguiendo un ideal, ¿no? Y en este sentido me llama la atención
el momento de la mentira que estamos viviendo los seres humanos. Y es por eso que utilicé esa palabra para describir los paisajes. Mentiras, paisajes tentativos se presentará en Patricia Conde Galería el jueves 27 de julio a las 6 de la tarde. Noticias 22, Karen Rivera. Esta noche en Debate 22, para hablar del adiós al acuerdo del Mar Negro, Kimberly Armengol recibe a la profesora e investigadora de la UNAM, María Cristina Rosas. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Interesantes las reacciones que ha tenido de manera particular Rusia, Vladimir Putin, a propósito de estos tratados y cuál podría ser el futuro de la región si no se llega a un acuerdo intermedio. No se lo pierdan después de este espacio formativo. Gran discusión de actualidad. Nos vamos a la pausa. Educar más y mejor es el fin último de nuestras casas de estudio, y de ahí la importancia de vincularnos con las necesidades sociales, pues de acuerdo, y ustedes lo conocen también, a los datos recientes de la UNESCO, apenas el 40% de los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior lo consiguen. Y existen, como todos ustedes saben también, grandes diferencias entre países y regiones. También, si queremos una educación superior fuerte y pujante, la brecha de género tiene que seguir estrechándose, pues a pesar de que la presencia de las mujeres ha mejorado significativamente en esta última década, alcanzando ya el 43% de la matrícula, ellas están subrepresentadas en áreas como las ciencias, las tecnologías, las matemáticas y las ingenierías. Tenemos la certeza de que la suma de creatividad, experiencia y voluntad de todas y todos aquí presentes logrará sentar las bases para que una universidad continúe creciendo, cambiando la calidad de vida de cientos de miles de jóvenes y transformando la inequidad en oportunidades reales. Rectoras, rectores universitarios, frente a los intentos por levantar nuevos muros y fronteras, hagamos de la universalidad una realidad irreversible. Y frente a los discursos negacionistas, apocalípticos, pues construyamos nuevos faros de ciencia y de conocimiento como única solución realista a nuestros problemas y a los desafíos que afronta la humanidad. Estoy convencido de que este encuentro va a servir para muchas cosas, pero sobre todo para avanzar en esos propósitos desde el conocimiento que nace y se cultiva en la universidad. La universidad es formación, es civilidad, es convivencia. La universidad acrisola la esencia del humanismo: respeto, no intolerancia; ciencia, no superchería; deliberación, jamás imposición. En resumen, palabra, razón y progreso. Todo ello en este tiempo en el que a veces incluso esta mirada pueda parecer contracultural, pero ese espíritu es el que hoy nos reúne aquí. Las sociedades que más invierten en educación crecen de manera sostenible, son más abiertas y diversas, crean mayores oportunidades para todos y afrontan mejor la solución de conflictos y los desafíos de futuro. Son las que crean más bienestar y riqueza colectiva y las que posibilitan a la vez un mejor desarrollo personal. Cuando la universidad avanza, la sociedad progresa. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Fue un niño de campo originario de Aciñaga, Portugal. Su madre y sus abuelos eran analfabetas. Afirmaba que su contacto con la naturaleza lo hizo ser quien fue.
es el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, quien también tiene un lugar en el acervo del Canal 22. Toda mi familia, del lado de mi madre y del lado de mi padre, todos eran campesinos y yo nací allí, pero de alguna forma se puede decir que soy fruto como persona e incluso como escritor quizá, fruto de la emigración interior, porque la verdad es que si mi padre y mi madre cuando yo tenía 2 años no emigraron a Lisboa, a lo mejor yo seguiría en mi pueblo haciendo lo que podía hacer allí. Lo que pocos saben es que desde joven Saramago publicó una novela. Señala que es un error lo que muchos piensan, que empezó a escribir tarde. La verdad es que yo no empecé a escribir tarde. Cuando yo tenía 25 años, publiqué una novela que se llamaba, que debería llamarse, porque era ese su título, La viuda. La novela se publicó con un otro título que era un título de la responsabilidad del editor, que me decía, no, es que La viuda no es un título comercial y yo le voy a proponer un título que está muy bien. Entonces la novela salió con el título Tierra del Pecado. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1998, siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. Yo soy un viejo escritor de la nueva generación, así, al revés, porque yo, como escritor, yo pertenezco a la nueva generación. Es decir, yo soy, mi actividad de escritor con más difusión, con más reconocimiento público, lleva ni siquiera 20 años. Una controvertida visión de la historia y de la cultura son el punto crucial de sus obras. Yo creo que los 3 escritores que definen el siglo son Kafka, Pessoa y Borges. Noticias 22, José Antonio Hernández. Y ahora vamos a recordar a este personaje que nos hizo vivir una odisea. Y no es necesario para ello tener los ojos bien cerrados. Cineasta estadounidense y uno de los directores más importantes de la historia del cine, Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928. A los 17 años comenzó a trabajar como reportero en la revista Look, convirtiéndose en uno de los fotógrafos más prestigiosos del país, empleo que abandonó unos años después para realizar su primera producción, un documental de 16 minutos sobre el boxeador Walter Cartier. Reconocido por ser extremadamente perfeccionista en sus trabajos, llegándose a involucrar como director, fotógrafo, montajista y sonidista en una misma producción, además de supervisar el doblaje de sus películas a otros idiomas. Fue candidato a los premios Oscar en varias ocasiones, hasta que en 1968 recibió la estatuilla por los mejores efectos visuales en su película 2001, Una odisea del espacio. Stanley Kubrick murió en 1999 de un ataque al corazón, mientras se encontraba en Inglaterra revisando los últimos detalles de su última producción, Ojos bien cerrados. Noticias 22, Alfonso Popoca. Esta muestra nos invita a explorar los ambientes totales de una de las pioneras de la instalación en nuestro país. Helen Escobedo fue una artista que trabajó la escultura, dibujo, instalación, poesía, diseño y arquitectura, entre otros terrenos. De ahí la complejidad para la muestra organizada por el Laboratorio de Arte Alameda, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y el Fondo Artístico Helen Escobedo. En un inicio comenzó como un recorrido histórico totalmente, porque eso nos permitió trazar cómo la obra iba evolucionando primero desde un formalismo geométrico bastante interesante hacia una obra casi enteramente política, ¿no? Que vemos aquí ya con esta instalación, La muerte de la ciudad, con Los mojados ahí, también con Hoy como ayer, que son ya instalaciones en su época tardía. El recorrido comienza con obra pictórica y el bocho que tenía y que intervino con pintura y figuras abstractas,
para continuar con su pasión por la geometría hasta llegar a su arte e instalación, en donde el espectador activa la pieza. Helen Escobedo fue una figura fundamental en el arte mexicano, no solamente en sus últimos años, donde estaba haciendo arte e instalación, sino desde los 60s. Tienen varios periodos, los cuales presentamos aquí, desde su trabajo en escultura geométrica pública. Participó de muchísimos proyectos inmensos de arte público en este país, como por ejemplo la Ruta de la Amistad, pero también el Centro Escultórico en la UNAM. Aquí la intención no es suplantar al ojo de la artista en la experiencia estética, sino ayudar a nuevos públicos a llegar a tener la experiencia. No estamos haciendo una obra de arte, estamos haciendo una obra de historia del arte. La muestra Helen Escobedo, Ambientes Totales, que actualmente presenta el Laboratorio de Arte Alameda, es un primer acercamiento al trabajo que hizo esta artista. Hay muchas cosas de Helen que no estamos incluyendo. No estamos incluyendo su trabajo de gestora en instituciones culturales. Fue directora del Museo de Arte Moderno, fue directora de muchos, hizo institucionalidad en México en los 60s, 70s, 80s. También estamos dejando fuera su trabajo como artista colaboradora en el Centro Escultórico de la UNAM. No estamos incluyendo un montón de cosas, pero estamos haciendo una especie de entramado conceptual para que el público pueda entenderse dentro de la obra. Noticias 22, Alberto Aranda. Ser padres helicópteros no es privativo de la especie humana, ¿eh? ¿Ha escuchado el término padre o madre helicóptero? Se usa para describir a los progenitores que tienen un comportamiento sobreprotector y controlador, que afecta el desarrollo de los hijos, al limitar su libertad de movimiento y de actuación. Pues escuche esto, los escarabajos enterradores tienen mucho que enseñarnos sobre lo negativo que resulta para la evolución de una especie tener padres dedicados a la crianza de los hijos, al menos desde el punto de vista genético, difundió recientemente The Economist. Investigadores de la Universidad de Cambridge plantean que una vez que una especie ha evolucionado para cuidar a sus crías, paga un precio genético que hace difícil regresar al estado anterior. A ese precio se le llama mutación, que significa cambios aleatorios en el genoma de un organismo. Esta mutación puede ser muy dañina y rápidamente es eliminada por selección natural, o puede ser levemente dañina sin que dificulte demasiado las posibilidades de reproducirse de un individuo, mientras las condiciones sean buenas. Y justo los padres helicópteros permiten que su descendencia, con mutaciones levemente dañinas, pueda sobrevivir a través de proporcionar un ambiente agradable. Para probar esta teoría, los investigadores necesitaban una especie que pudiera seguirse a través de muchas generaciones y que proveyera cuidados parentales. Por ello eligieron al escarabajo enterrador, que hace la vida más fácil a su descendencia y que tiene una vida corta. Luego formaron dos grupos, uno con escarabajos criados por padres protectores y por lo tanto con mutaciones levemente dañinas, y otro que creció sin padres. Los descendientes del primer grupo amplificaron las mutaciones dañinas y se extinguieron en 2 generaciones, mientras que los escarabajos que crecieron solos sobrevivieron 4 generaciones. Esto quiere decir que, en el transcurso de muchas generaciones, los que no fueron atendidos por mamá y papá terminaron con genomas notablemente más sanos. En otras palabras, en la calle de la evolución, los padres helicópteros van en un solo sentido, porque no se puede regresar atrás. Sin embargo, The Economist subraya que no todas las mutaciones son malas, sino que hay algunas útiles. Vaya lección de los escarabajos. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Tenemos una muy breve pausa. Y mucha más información al volver aquí a Noticias 22. Como audiencia, tienes derechos.
Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Disfruta de un corto de animación en el que Luis Buñuel niño cuenta unas historias inventadas. Buñuel y la linterna mágica. 40 aniversario luctuoso de Luis Buñuel. Estreno, miércoles, al terminar, Una mujer sin sombra, Asunción Balaguer. Hagamos juntos un recorrido por distintos matices y sonidos de la música contemporánea mexicana. Ven acá, conducido por Eugenia León, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, domingos 21 horas y su retransmisión los lunes a las 22:30 horas. Acompáñenos a las 9 de la noche por Canal 22. Vamos a ver cuál es el estatus de esta invasión de Rusia a Ucrania, pero también vamos a ver en qué nos afecta a nosotros el retiro de Ucrania del Acuerdo del Mar Negro. Esto puede impactar fuertemente en el precio de los alimentos. Acompáñenos a las 9 por Canal 22. Hoy, 21 horas. La colonia obrera vuelve a ser punto de encuentro para la creación artística. Vamos a ver. Por iniciativa de Eduardo Barajas y Antonio Gritón, desde marzo del 2023, la colonia obrera se ha transformado en un punto nodal para las artes plásticas en México. Con la primera entrega del proyecto Artería, se dejaron al descubierto los procesos creativos de más de una veintena de creadores para generar una comunidad artística abierta a las ideas y a la mirada del público. La energía o el espíritu aquí de un taller colectivo hizo que de alguna manera los coleccionistas y algunas galerías se interesaran en la obra surgida de Artería. Aquí en Isabel la Católica, número 233, las puertas siguen abiertas y ahora más de 10 artistas con diferentes técnicas y estilos nos invitan a pasar, ver y preguntar por su trabajo aún en desarrollo. No solamente es como para detonar interés en la comunidad circundante del entorno, sino también para llevar a cabo un proyecto que desmitifica el proceso creativo de los artistas en taller. Yo estoy generando una obra pictórica que consta de 25 piezas de 50 por 50 centímetros cada módulo y que son pedimentos al Popocatépetl. Es decir, que me convierto en la traductoria de los imaginarios que toda persona pudo aportar en mi pregunta tan sencilla: ¿qué le pedirías al Popocatépetl? El proyecto Artería en tan solo unos meses ha logrado trascender no solo los límites de la demarcación en la Ciudad de México, también las fronteras entre países, pues este año se suman al proyecto Ginette Betancourt de Puerto Rico y Anna Solska de Polonia. Como muchos artistas he ampliado el repertorio de mi producción, como es el caso de este proyecto en particular, con lo que sería esculturas pictóricas, que es lo que estamos presentando aquí a modo de estandartes y que en general versan con un tema que vengo trabajando ya hace muchos años, que es el arte y la naturaleza y la huella del humano sobre el planeta Tierra. Mi cuadro representa esta influencia que han tenido otros artistas en mi proceso creativo, porque la canción que escuché durante la creación de la obra pues ha cambiado un poco el giro. En este espacio plural de creación también se intenta difuminar los límites y las diferencias que podrían tener aquellos creadores que se han formado en la academia o de manera independiente. Luis Uribe Araiza, con algunos talleres, ha logrado desarrollar su talento nato para el dibujo y la pintura.
El 8 de agosto finalizarán los procesos de creación. Posteriormente, esta sala al interior de Arte Obrera será, como hace algunos meses, una galería para mostrar el arte generado por los creadores. Pueden visitar a los artistas de artería de 10 de la mañana a 8 de la noche. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Entre el silencio y la eternidad, evoquemos la propuesta estética de Joy Laville. A la muerte de Joy Laville, sus herederos depositaron su obra en la Galería de Arte Moderno. Muchas de estas piezas formarán parte de la muestra Joy Laville, El silencio y la eternidad, que se podrá visitar a partir del 3 de agosto en el Museo de Arte Moderno. Un cuerpo de trabajo bastante importante, tanto telas, dibujos, acuarelas, esculturas también. Esto fue una buena coincidencia, ya que el Museo de Arte Moderno estaba buscando la exposición y afortunadamente pues hicimos una buena disposición por ambas partes para tener esta exposición. Curada por Carlos Segoviano, Joy Laville, El silencio y la eternidad, no es una retrospectiva, pero mostrará su evolución como artista. Hay obra de diferentes épocas, porque lo interesante que se va a mostrar justamente en el Museo de Arte Moderno es obra muy querida para Joy. Joy muchas veces, pues como todos los artistas, se enamoraba de ciertas obras y nunca las quiso vender. Entonces, hay muchas obras que yo sé, porque me han platicado coleccionistas, amigos, etcétera, que le decían, Joy, véndeme tal, y no quería, porque era muy preferida de ella, le significaba algo y no quería vender estas obras. Entonces, esta colección de Joy pues es muy interesante porque muchas no se han visto. Más o menos estábamos haciendo un cálculo sobre 30, un poquito más de obras que no se han mostrado al público. Organizada por temas, la exposición reflejará los intereses que tenía Joy Laville sobre cuestiones como la soledad, tristeza, angustia, felicidad y los aviones. Ella en sus principios tenía unos colores, una cromática mucho más oscura. Pintaba con colores guinda, grises, amarillos, ocres. Y después, conforme fue pasando el tiempo, se fue a esta tonalidad pastel, que es obviamente característica de su obra. Pero lo interesante es que estos colores pastel normalmente nos denotan calma, un espacio abierto, un cielo, un paisaje, una playa, pero no necesariamente creemos que sea una pintura dramática o con fuerza, y lo es. Vamos a ver el cuerpo humano, vamos a ver sus paisajes espaciales, los paisajes marítimos, y una parte muy importante dedicada al editorial, que es, la verdad es un privilegio poderlo tener, porque va a ser una colección de muchas de las portadas que hizo Joy Laville para las novelas de Jorge Ibargüengoitia. Noticias 22, Alberto Aranda. Poseedora de una voz inconfundible, se apaga la luz de un hito musical de los años 90. La cantante irlandesa Sinead O'Connor murió hoy a los 56 años, una de las más grandes leyendas de la música, alcanzando su fama mundial cuando interpretó la balada Nothing Compares to You en 1990, una de las canciones más destacadas de la década. Además de su talento musical, O'Connor fue reconocida por su activismo y su postura en temas sociales y políticos, llevándola a ser fuertemente criticada por el polémico acto de romper la fotografía del Papa Juan Pablo II durante una presentación en 1992, como protesta por los abusos de la Iglesia Católica. No obstante, esto la ayudó a posicionarse como una figura valiente y sin miedo a expresarse. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de la muerte de Sinead O'Connor. Sin embargo, era de conocimiento público que tenía problemas de salud mental, ocasionados por la repentina muerte de su hijo en 2022. Noticias 22, Alfonso Popoca.
Una de esas historias, marcadas indiscutiblemente por la tragedia a lo largo de su trayectoria, se da a conocer en los años 80, finales de los años 80, cuando todavía pertenecía a agrupaciones musicales. De repente un productor descubre que había voz para ser solista y ya, como lo veíamos en esta pieza en 1990 con Nothing Compares to You, se lanza al estrellato y se vuelve todo un hito. Ya también lo podemos apreciar, no solo como intérprete, sino también en medio del activismo y la polémica. Vaya que con un éxito, como de repente alguien alcanza esta fama y se vuelve leyenda. Con una personalidad, con una presencia escénica extraordinaria y bueno, desafortunadamente también esto probablemente venga de haber tenido una infancia muy difícil, problemas familiares profundos, haber sido abusada por su propia madre, ¿no? Golpeada desde muy niña, y bueno, pues ahí también había una intensidad emocional muy fuerte que expresaba a través de la música y posteriormente también de sus posturas sociales, políticas. Hasta de su mismo look, que fue revolucionario. Sí, y seguimos platicando de música en otro ritmo, en nuestro género, en otro tenor, porque al ritmo de 2x4 vamos a dejarnos llevar por los acordes y las cadencias de los tangos de El Flaco de Oro, Agustín Lara. La compañía Art Taller nos hará viajar al México de mitad del siglo XX con el estreno de la pieza Agustín Lara y sus tangos. Es una coreografía del maestro Oscar Rubalcaba, producción de una servidora, y bueno, es una obra muy completa, es un clavado a la atmósfera y a la época de Agustín Lara. Vamos a conocer 4 de sus tangos que no son tan conocidos como Arráncame la vida, por ejemplo, No tengo la culpa, Lejos, Consejo, en fin, todo esto coreografiado con una danza llena de coquetería, de seducción, de esa seducción tan sutil, pero a la vez tan expresiva y tan marcada que se usaba en ese entonces. El programa comenzará con la pieza Evocaciones. Es un remontaje de una obra que hicimos durante la pandemia y es una oda a la presencia del ser amado y pues rememorando su ausencia, qué pasa, cómo nos sentimos. Está enmarcada por la poesía de Carlos Pellicer. Las funciones se llevarán a cabo del 27 al 30 de julio en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Carlos Valencia, informó Óscar Cortés. Bueno, pues ahí tuvimos un adelantito en el ensayo y todo. Yo creo que no hay que perder este magnífico espectáculo. Y nos vamos con más música, en este caso celebrando el cumpleaños 80 de Mick Jagger, el indiscutible líder de los Rolling Stones, que sigue activo, siguen pues preparando giras con música del pasado, pero también del presente. Después de 18 años, Rolling Stones va a estrenar un disco este otoño con temas inéditos, temas nuevos completamente, así que a los 80 años Mick Jagger se sigue renovando, sigue sonando muy bien, y vaya que ha sido también una figura polémica, pero indiscutiblemente un parteaguas en lo que respecta al liderazgo de las bandas. Entran los Rolling Stones y también cambia la manera de percibir el espectáculo escénico cuando de rock se habla. Y ya estamos hablando de 4, 5, prácticamente 6 décadas de música de Mick Jagger, de los Rolling Stones, así que bueno, pues sí vale la pena celebrar. Hoy está de fiesta. Octogenario. Y además estuvo presumiendo en redes sociales cómo iba a celebrar su cumpleaños, pero para cuando vea la repetición, feliz cumpleaños, Mick Jagger. Pásala bien. Hasta mañana. I see a line of cars and